Justo José de Urquiza. Historia confidencial. Aquí estamos otra vez en Historia Confidencial y les queremos agradecer muchísimo a los que polemizan con nosotros, porque yo creo que ese es el objetivo de este programa, o sea, mostrar no solo lo que siempre nos ha enseñado la historia oficial, sino también hablar de aquello que generalmente queda disimulado, escondido, ocultado. Nos pone muy contentos que haya habido polémica a raíz de nuestro último programa sobre Rivadavia, sobre quien hemos repetido de corazón los grandes méritos de este pionero del progreso, este indiscutible prócer nuestro, pero también hemos hablado del negociado de la banca Bering, hemos hablado también de los discutibles contratos de la Famatina Mining, también hemos hablado de la entrega de la banda oriental después de haber triunfado militarmente sobre Brasil, en fin, hemos tratado. Y hoy otro personaje que sin duda se va a prestar a la polémica, que es Justo José de Urquiza, a quien podríamos llamar de alguna manera, bueno, el padre de nuestra Constitución, pero también podríamos preguntarnos sobre, bueno, si lo asistieron razones suficientes para aliarse con Brasil, que era la nación en guerra o en conflicto en ese momento con la Argentina, para desplazar a Rosas, entonces el gobernador de Buenos Aires, quien encargado de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas. Bueno, vamos, como siempre, al principio, a los informes de Felipe Piña. En 1845 el puerto de Buenos Aires fue bloqueado nuevamente, esta vez por una flota anglo-francesa. El objetivo común de ambas potencias era imponer la libre navegación de los ríos y poder comerciar sin trabas. A pesar de la heroica resistencia de Lucio Mansilla y sus fuerzas en la vuelta de Obligado, una flota extranjera rompió las cadenas colocadas de costa a costa y se adentró en el río Paraná. El bloqueo no solo afectaba los intereses de los extranjeros, también perjudicaba a los estancieros del litoral, que no podían navegar libremente por el río Paraná y debían comerciar sus productos por el puerto de Buenos Aires. Entre los afectados estaba Justo José de Urquiza, quien gobernaba la provincia de Entre Ríos desde 1841. Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847, mientras que los franceses lo hicieron un año después. Pero recién en 1850 quedaron normalizadas las relaciones con ambas potencias. Los bloqueos impusieron sacrificios a los sectores populares, pero no tanto a los estancieros, financistas y grandes comerciantes. Estos grupos disponían de importantes reservas para sobrellevar los malos tiempos. Por otra parte, durante este periodo se restringe el sacrificio de animales de manera que al finalizar los bloqueos, las estancias se encuentran con su ganado multiplicado y listo para ser exportado. Año tras año, argumentando razones de salud, Rosas presentaba su renuncia a la conducción de las relaciones exteriores de la Confederación en la seguridad de que no le sería aceptada. En 1851, el gobernador de Entre Ríos emitió un decreto conocido como el pronunciamiento de Urquiza, en el cual aceptaba la renuncia de Rosas y reasumía para Entre Ríos la conducción de las relaciones exteriores. El conflicto era en esencia económico. Entre Ríos venía reclamando la libre navegación de los ríos, necesaria para el florecimiento de su economía, lo que permitiría el intercambio de su producción con el exterior sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Armado de alianzas internacionales, Urquiza decidió enfrentar al gobierno bonaerense. Urquiza alistó a sus hombres en el Ejército Grande y avanzó sobre Buenos Aires, derrotando a Rosas en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852. Vencido, el gobernador de Buenos Aires se embarcó en un buque de guerra hacia Inglaterra, donde vivirá hasta su muerte. Urquiza era visto con recelo desde Buenos Aires. Se trataba, por cierto, de un representante del interior, que para colmo osaba entrar a la ciudad con la divisa punzón. A su llegada, Urquiza buscó aliados políticos, pero las cosas habían cambiado. Rosistas y antirrosistas de Buenos Aires cambiaron de colores y se unieron para asegurar la unidad bonaerense frente a los avances del interior. Urquiza nombra a Vicente López y Planes como nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Convoca además a los gobernadores de las provincias a firmar un acuerdo en San Nicolás, el 31 de mayo de 1852, con el objetivo de lograr un consenso que permita la sanción de una nueva y definitiva constitución.
El nuevo intento integrador tenía bases en el liberalismo económico. Se dicta la libre navegación de los ríos y la supresión de las aduanas interiores. Además se designa al general Urquiza como director provisional de la Confederación Argentina, asignándole algunas facultades extraordinarias, como el mando de las fuerzas militares y el control de todas las rentas. El acuerdo convoca a un Congreso General Constituyente. La legislatura bonaerense rechazó el acuerdo tras largos debates parlamentarios. La convocatoria del Congreso Constituyente, al que debían concurrir 2 representantes por cada provincia, sin tener en cuenta la proporción poblacional, colmó la paciencia de los porteños, que rechazaron de plano el acuerdo. Los porteños, viendo amenazados sus privilegios, cierran filas y forman el Partido Liberal. Aprovechando la ausencia de Urquiza, que asistía en Santa Fe a la inauguración del Congreso Constituyente, el 11 de septiembre de 1853, estalla una revolución en Buenos Aires. El movimiento reclama la renuncia del gobierno y la nulidad del Acuerdo de San Nicolás, al tiempo que proclama como gobernador al jefe del movimiento, Valentín Alsina. Pero casi simultáneamente tropas federales que respondían a los intereses del litoral sitian Buenos Aires, exigiendo el cumplimiento del acuerdo. El Congreso Constituyente finalmente pudo reunirse, sin contar con la presencia porteña. Las bases de Alberdi y el modelo de Constitución de Estados Unidos sirvieron como puntos de partida en la redacción del texto final. La Constitución consagra el sistema republicano, representativo y federal de gobierno. Sus páginas defienden las libertades individuales, crean un gobierno fuerte y garantizan la libre navegación de los ríos y la distribución de las rentas nacionales. Promulgada la Constitución Nacional, las clases dirigentes porteñas no pierden el tiempo y dictan otra Carta Magna para Buenos Aires. El texto evidencia un mayor distanciamiento de la Confederación, declarando la autonomía y la conformación de Buenos Aires como Estado independiente. Uno de los argumentos más fuertes quizá que tenían los opositores a Rosas era que se negaba a sancionar la Constitución. Es curioso como una vez derrocado Rosas y cuando Urquiza toma el poder y se propone sancionar la Constitución, aquellos mismos que estaban argumentando contra la imposibilidad de sancionarla de parte de Buenos Aires, no solo que no la aceptan, sino que no participan del Congreso porque seguramente corrían peligro los privilegios porteños, ¿no? Es interesante recordar esta ausencia de Buenos Aires en el momento crucial de nuestra historia, como es la sanción de la Constitución, donde solamente están el resto de las provincias y de alguna manera se va adelantando esta fragmentación que se va a evidenciar luego en la Confederación Argentina. Durante los 11 años del rosismo en que Urquiza fue gobernador de Entre Ríos, fue un caudillo patriarcal, algo así como un tutor del pueblo, y defendía la religión única. Pero, sin embargo, Urquiza hablaba de civilización, creaba escuelas y colegios, el Colegio de Concepción del Uruguay bajo el modelo inglés, y le atraían las ideas de fomentar la inmigración que había expresado Rivadavia una generación antes. Es decir, era un caudillo distinto. Lo que pasó después de 1852, cuando él se alía con los brasileños y con los paraguayos para derrocar a Rosas, va a demostrar que efectivamente era distinto, porque en esos años él también había visto que la economía de Entre Ríos estaba encorsetada por el monopolio mercantil y aduanero que ejercía Rosas en Buenos Aires, ¿no? Quizá ahí él da su famoso pronunciamiento y el tiempo iba a demostrar que no era un caudillo bárbaro, ¿no? Sí, yo creo que indudablemente es cierto lo que dice Urquiza, pero como acá estamos también para mostrar los claros oscuros, hay quien dice que el gran problema de Urquiza era, bueno, que Urquiza, como sabés, era un hombre riquísimo. Un empresario, ¿no? Bueno, un empresario. Se volvió riquísimo, cosa que no hizo Rosas. Rosas fue un hombre que entró rico y terminó pobre su gobierno. Y tuvo un exilio realmente de miseria. En cambio, Urquiza es un hombre de una extraordinaria, enorme fortuna, que hay quienes dicen que la acumuló con el contrabando. O sea que el comercio que vos decís habría que ver si era de Entre Ríos o si era de Urquiza. Es interesante lo que señaló Felipe recién en relación a que generalmente no se nos cuenta que Buenos Aires no participó del Congreso que determinó la Constitución Nacional del 53, ¿no? Creo que esos son esos lagunas donde la historia oficial pretende corregir aquello
que le parece Claro. que no debería ser, ¿no? Ahora, Pacho, durante el monopolio mercantil en la colonia, esto fomentaba el contrabando. Muchas familias prestigiosas de Buenos Aires vienen de la actividad contrabandista. Sí. Cuando Rosas entra en conflicto con franceses e ingleses... Y con el bloqueo. Y cuando se produce el bloqueo, ahí se desarrolla la economía Claro. de Entre Ríos precisamente porque van a... se va a transgrede generar el bloqueo que en contrabando. ese momento establecía la Argentina Y esto es lo- sobre claro. Uruguay. Y Bueno, cuando- habría que ver si eso es leal o no es leal. Bueno. Pero bueno, eso lo vamos a conversar ahora con nuestros invitados, ¿no es cierto? Justamente cuando vos decís lo de bárbaro o no bárbaro, que es un tema que siempre discutimos, vos y yo. Sí, vos defendés Luis- la barbarie normalmente, ¿no? Lo interesante es que Urquiza, cuando triunfa sobre Rosas en Caseros, que hay que recordar que Caseros se llama Caseros, porque ahí estaba la vanguardia brasilera, entra a Buenos Aires disfrazado de Rosas, entra en un caballo de Rosas, como dice Sarmiento, con el atuendo, con el colorado, vestido realmente de Colorado del Monte, digamos, con todos los distintivos federales, y diferenciándose absolutamente de los unitarios, como vemos en esta irónica frase que vamos a reproducir ahora. Yo no he hecho nada. Son los escritores exiliados en Chile y Montevideo los que han vencido a Rosas. Comentario de Justo José de Urquiza cuando lo felicitaban por haber triunfado en Caseros. Ni vencedores ni vencidos. Frase de Urquiza después del triunfo en Caseros. Norberto Galazo y Armando Rivas, ustedes dos han escrito sobre Urquiza composiciones contrapuestas. Tu libro, Armando, se llama Argentina, un milagro de la historia. ¿Vos considerás que Urquiza es el autor de ese milagro argentino? Yo creo que sin Urquiza no hay país. La Argentina es un caso único en América Latina y la unicidad de esa Argentina se debió al rumbo que le imprimió Urquiza, porque Urquiza era el hombre que tenía las posibilidades políticas, la fuerza política para hacerlo, porque las ideas de Urquiza son las que están fundamentalmente en Alberti. Pero hace mucho rato que yo aprendí que pensar sin tener fuerza política no nos lleva a ninguna parte. Y Urquiza fue el hombre que se dio cuenta del rumbo a donde había que ir. Es posible, desde mi punto de vista, que la decisión se haya tomado también por razones económicas, pero lo importante no fueron las razones que lo llevaron, sino lo que fue el desarrollo político después de la Argentina, que convirtió a un país en 50 años, un país que no existía, porque estaban las provincias por un lado y Buenos Aires por el otro, en uno de los primeros países del mundo. Y esto no se explica de otra manera que el milagro que fue incorporar a la Argentina las ideas políticas anglosajonas que creo que han mostrado al mundo, ¿no? Porque la prueba son los Estados Unidos. ¿Qué ideas eran esas? Mire, yo una de las cosas que me resisto a aceptar es la idea del liberalismo económico. El liberalismo no es ni económico ni no económico. El liberalismo es una concepción ética basada en una concepción antropológica que parte inclusive del liberalismo. Parte de la noción de que el hombre es imperfecto, por lo tanto existen límites al poder político porque existen derechos que tienen los individuos y el reconocimiento de esos derechos es lo que produce los incentivos, ¿no? Que cuando esos incentivos de enriquecerse se trasladan al poder político, tenemos el desastre que hemos tenido en eso. Galazo, ¿qué pensás de...? Y yo creo que, bueno, yo opino que hay un mito sobre ese país. Creo que ese país, que más que producto de Urquiza, es producto de la política de Mitre, fue simplemente una semicolonia británica productora de carnes y cereales en función de la División Internacional del Trabajo y la teoría de los costos comparativos de David Ricardo, ¿no es cierto? Creo que esto dio lugar a que sea presidente de la Nación en 1904 el doctor Quintana, que había sido abogado de empresas inglesas, la mayor parte de su ejercicio profesional, o que fuera también presidente en 1938 el doctor Ortiz, que venía también de asesoramiento de las empresas ferroviarias británicas, ¿no?
Pienso que eso creó un desarrollo en el litoral a costa del hundimiento de todo el interior. Y bueno, y que esto dura un tiempo hasta que la Por vos hablas del litoral, hablas de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes. Sí, no, sur de Entre Ríos, sur de Córdoba. Ahora, el sur de interior se Santa Fe. alfabetizó, Norberto, también, ¿no? Porque cuando hablamos de los caudillos, por ejemplo, Ibarra no creó una sola escuela. Después de Urquiza, después de Casero, se crean las escuelas, se crea la educación. Claro, viene la inmigración que no había podido venir antes. Yo le diría que en 1940, cuando Alfredo Palacios hace un viaje por los pueblos del noroeste, se encuentra que hay chicos que no saben lo que es la bandera argentina, o que la única alimentación que tienen antes de ir al colegio, que era lomo de burro, era un té de brasas, porque le echaban agua caliente en el carbón para darle algo de alimento. La mortalidad infantil en La Rioja era, a principios del siglo, del 200 por 1000, 1 cada 5, ¿no es cierto? Era tremendo. Sí, bueno. Yo creo que si no se dan las condiciones para que la gente se nutra, no tiene sentido la educación, porque nadie puede educarse si no se alimenta previamente, ¿no? Pero el problema es que todos los países tienen problemas. ¿O qué creemos? ¿Que en París en el siglo pasado se vivía bien? Eso es una mentira total. Europa ha estado muriéndose de hambre un año tras otro. Ahora la hemos convertido en un paradigma del deber ser desde su inicio, y no es cierto esto. La Argentina empezó un camino que había que desarrollarlo, pero cuando perdió el rumbo, ahí sí se consolidaron los problemas que tenía el país, porque la prueba es que ninguno de los otros países de América Latina superó a la Argentina. Y en todos los otros países de América Latina estaban los caudillos que estaban en las provincias. Así que si hay un ejemplo de que esa no era una salida, está todo el resto de América Latina que no le llegaba ni al tobillo a la Argentina. Esta es la verdad de la cuestión. Y muchos países europeos tampoco, Y muchos ¿no? países europeos, porque, bueno, ni qué decir, y Europa Oriental, porque ahora se ha inventado que Europa Oriental anda mal porque tuvo el comunismo. No, Europa Oriental tuvo el comunismo porque andaba mal, y siguen mal en este momento, porque la idea de derechos individuales, el respeto por los derechos del individuo y los límites del poder político es algo que no se conoció en Europa jamás. Mi libro se basa en otro libro que escribí, ¿Quién es Occidente?, donde trato de mostrar que del iluminismo surgieron dos corrientes filosóficas totalmente antagónicas. Una que creía en la razón de Estado, ¿verdad?, y que dio como resultado el jacobinismo, el bolchevismo, la KGB, los nazis, ¿verdad?, y otra que fue la corriente anglosajona que se plasmó precisamente en los Estados Unidos más, porque quiero señalar, igual que como hice en mi libro, que yo no digo Rosa fue malo ni Rosa fue bueno. Yo digo, el proyecto de Rosa no hubiera producido la Argentina que se produjo, que se logró después. Y quiero terminar con esto. Y esto fue lo mismo que dijo Hume con respecto a Isabel I. Dijo, con el proyecto de Isabel I no hubiéramos tenido la Inglaterra que tuvimos después. Yo creo que no estoy en desacuerdo. Creo que la experiencia histórica de los Estados Unidos marca, si uno lo compara con el Río de la Plata, dos situaciones completamente diversas. Es decir, en Estados Unidos triunfa una burguesía industrial proteccionista que convierte al país en una gran nación, que crea el mercado interno a través de tarifas protectoras, y pierden los libre importadores del sur, o sea, los de las grandes plantaciones sobre el Golfo de México. En cambio, en el caso del Río de la Plata, triunfan los que promueven el liberalismo económico, que creen que es necesario y conveniente exportar materias primas y no industrializar el país, y pierde el interior. Entonces, el gran desarrollo de Estados Unidos yo lo ligo al triunfo de los sectores industrialistas proteccionistas. En muy pocas palabras, y le voy a apuntar lo mismo a Rivas, ¿cuál es a tu criterio el principal defecto de Urquiza? Lo que más se le puede Urquiza, reprochar. yo creo que Urquiza comienza como un gran caudillo federal y termina como un gran empresario que hace negocios muy importantes con lo que fue un verdadero genocidio, que fue lo que hizo la Triple Alianza en el Paraguay, y como un gran empresario que se retira al lujo de su Palacio San José, donde en definitiva es asesinado por los propios hombres del urquicismo, porque el levantamiento jordanista son los propios hombres del urquicismo, que lo López Jordán, ¿no es cierto? Que lo consideran traidor a su causa. Yo creo que la traición se produce en Pavón, y ahí es el momento donde Alberdi rompe con Urquiza, porque considera que Urquiza
ha traicionado a las banderas al retirarse del campo de batalla. Brevemente, ¿cuál es la principal virtud? Yo de creo que Urquiza? si Urquiza traicionó a las provincias, lo hizo cuando promulgó la Constitución de 1853, porque la Constitución de 1853 es la antítesis del pensamiento caudillesco. Si eso fue una traición, la Argentina vivió lo que vivió por la traición de Urquiza. Ahora, las provincias perdieron, ¿te parece a vos? Que después van a tener ferrocarriles, van a tener escuelas. ¿Las provincias perdieron con Urquiza? Yo no creo que las provincias perdieron con Urquiza. En absoluto creo que las provincias después, si no hicieron las cosas que tenían que hacer o que podían hacer, no era un problema de la Constitución argentina. Y el planteo de que en los Estados Unidos ganaron los industrialistas, no, había industrias en todas partes, los otros estaban más industrializados, lo que pasa es que ganó, los otros todavía tenían esclavitud, pero aquí ni siquiera había esclavitud. Bueno, digamos que en relación a Buenos y acá Aires... se demostró que la industria había crecido enormemente en la Argentina, lo que pasa es que después se desvirtuó el hecho de un proyecto industrialista eficiente para convertir a la industria en una razón de ser por sí misma para que pudiera producir cualquier cosa. Digamos que las provincias perdieron contra Buenos Aires y siguen perdiendo en relación a Buenos Aires. Y vamos, muchas gracias a los dos y vamos a la segunda parte del informe de Felipe Piña. La secesión era un hecho. Por un lado se constituyó la Confederación Argentina, una irregular amalgama de 13 provincias que respondían a un gobierno con capital en Paraná. Por el otro, el Estado de Buenos Aires con intereses definidos, una más sólida posición financiera y con una relativa unidad política. Dos proyectos, dos capitales con intereses contrapuestos. Se iniciaba una etapa de casi 10 años de difícil convivencia e inestabilidad. Urquiza organizó el Estado a partir de la integración de los gobiernos provinciales al gobierno nacional, lo que le dio a las provincias una importante cuota de poder y decisión. La Confederación manejaba un presupuesto escaso, producto de la falta de recursos económicos y naturales. La zona más rentable era la Mesopotamia, productora de ganado y cereales. El resto de las provincias, aisladas, desarrollaban actividades económicas destinadas a la subsistencia o a un pobre intercambio con países limítrofes. Urquiza trató de combatir la pobre situación económica de la Confederación. Firmó tratados comerciales con Estados Unidos, Francia e Inglaterra, solicitó créditos al Brasil, estimuló la inmigración creando colonias agrícolas en las provincias del litoral para desarrollar la producción lanera y cerealera, fomentó la enseñanza y los estudios científicos. Era necesario hallar una solución al problema de la secesión. Sin embargo, las provincias se resistían a unirse a Buenos Aires en calidad de subordinados. Así, mientras la Confederación languidecía, Buenos Aires progresaba con un ritmo acelerado. Una moneda fuerte, aceptada en todo el territorio provincial, otorgaba garantías a los capitales extranjeros. La exportación lanera figuraba entre las primeras del mundo. Hacia 1857 se inaugura el Ferrocarril del Oeste, primer tren del país. Unía la estación del Parque, hoy Plaza Libertad, y el actual barrio de Flores. La ciudad dejaba el mote de gran aldea para transformarse lenta pero inexorablemente en la París del Plata. El proyecto de Urquiza se desmoronaba. Darle la espalda a Buenos Aires era una estrategia inviable. Los capitales extranjeros no llegaban, carecían de una moneda fuerte, el Estado no lograba nacionalizar sus instituciones. El último intento de la Confederación Argentina fue endurecer sus políticas hacia Buenos Aires. Fracasados los acuerdos de 1854 y 1855, por los cuales las provincias buscaban la reunificación, en 1857 se dictan las leyes de derechos diferenciales, que establecían ventajas a los productos que llegaban a su territorio sin pasar por Buenos Aires. La ley era una abierta provocación a los porteños. La respuesta no tardó en llegar. Un decreto del gobernador Alsina prohibía el paso por aguas porteñas de productos de la Confederación. Era una abierta guerra económica y solo faltaba encender una mecha para que todo estallara. La guerra económica entonces se dio paso a las armas. Un conflicto político en San Juan fue el puntapié para que las tropas de Buenos Aires y la Confederación se movilizaran. Los dos ejércitos se encontraron en Cepeda el 23 de octubre de 1859. Las tropas porteñas al mando de Mitre cayeron derrotadas. La victoria le daba a Urquiza una aparente capacidad negociadora.
Sin embargo, mostró una actitud moderada y no entró a Buenos Aires, sino que estableció su campamento en San José de Flores. Su intención era resolver rápidamente el conflicto. Por el Pacto de San José de Flores, firmado el 11 de noviembre de 1859, se acordaba que Buenos Aires comprometía su ingreso a la Confederación y ésta debía aceptar las reformas que Buenos Aires le realizara a la Constitución. Finalizado el mandato de Urquiza, es electo presidente de la Confederación Santiago Derqui y como vice, Juan Esteban Pedernera. Mitre fue electo en mayo de 1860 gobernador de Buenos Aires, con Sarmiento como ministro de gobierno. Si Buenos Aires quería encabezar un proyecto hegemónico, era necesario sentar nuevas bases políticas en todo el país. Pero la Confederación no podía esperar indefinidamente la incorporación de Buenos Aires a la nación. El consenso que parecía adquirido no tenía entonces la suficiente solidez y el acuerdo se desmoronó a raíz de un conflicto menor en la provincia de San Juan. Nuevamente las fuerzas porteñas y el interior se enfrentaron, esta vez en Pavón, el 17 de septiembre de 1861. En un combate dudoso y confuso, Urquiza retiró sus tropas, aún teniendo superioridad numérica. El proyecto de la Confederación Urquicista fue realmente un proyecto progresista, muy interesante, donde de alguna manera se dio una gran discusión e importancia a la educación, como se dijo antes en la charla, y de alguna manera también se evidenciaba que sin Buenos Aires no se podía vivir, es decir, este intento de hacer un país sin Buenos Aires termina en el fracaso, y evidentemente las raíces económicas de esto son muy claras, ¿no? Buenos Aires mantenía el manejo del puerto y la aduana, que es la principal fuente de riqueza y recaudación del país, mientras que las provincias con su puerto en Paraná efectivamente no llegaban demasiados barcos ni tenían demasiados ingresos legítimos. Esto hace que finalmente la economía derive en la realidad política y en el conflicto nuevamente y se unifique el país a partir del triunfo del puerto de Buenos Aires expresado en la presidencia de Mitre, lo cual dará lugar a un nuevo esquema de país donde el interior tendrá claramente un rol subordinado. Este proyecto urquicista despierta la admiración de varios intelectuales, entre ellos, dijimos antes también, como Tito Alberdi, que en este primer momento admiraba profundamente Urquiza, aunque luego en sus póstumos va a cambiar de opinión, efectivamente, como se decía antes, a partir de Pavón, pero ahora vamos a ver una frase del momento en que Alberdi era un gran admirador de Urquiza. Después de Simón Bolívar, ningún hombre público es más acreedor a las simpatías de América y Europa que el general Urquiza, pues terminó con la clausura colonial y abrió la América del Sur al comercio naval del mundo. Juan Bautista Alberdi. Justo José de Urquiza. Para mí Urquiza era un caudillo del interior que defendía los intereses de Entre Ríos, pero que estaban muy ligados con sus intereses personales y su beneficio personal y beneficio económico. Tenía el proyecto de institucionalizar y que sancionara la Constitución en el país. Tuvo un ingenio en Tucumán, fue accionista de empresas bancarias y también fue accionista de empresas explotadoras de explotación minera y también, bueno, instaló una fábrica de paños en Concepción. Desempeñó un papel muy importante en el desarrollo del ferrocarril y de la inmigración. La batalla de Caseros y toda esa época, Urquiza, digamos que de alguna manera se declara en contra de Rosas. Después está un poco en contra de Mitre y no sobre todo, en realidad no de Mitre, sino de la clase dominante bonaerense. Sarmiento le está proponiendo un doble mensaje a Urquiza. Por un lado le está reconociendo que es el vencedor de Caseros, pero por el otro lado le está recordando que es el derrotado de Pavón. Y entonces este mensaje, digamos que medio Urquiza se hizo el distraído, pero los entrerrianos, digamos, los hombres de la Confederación, captaron al vuelo este mensaje, y es por eso que lo matan, porque se sintieron traicionados, porque lo había derrotado, porque habían sido traicionados en Pavón. Cuando se habla de que Urquiza se levantó contra Rosas, lo que no se dice, lo que la historia oficial no lo dice o lo dice apenas, es que lo que hizo
Urquiza fue dar vuelta el ejército de operaciones, que era el ejército más importante que tenía en ese momento la Argentina o las Provincias Unidas, para combatir contra el país al cual le habían roto relaciones y estaban prácticamente en una situación de guerra, que era Brasil. Es decir, que para decirlo de alguna manera, Urquiza se alía con el ejército del país enemigo en conflicto y levanta el ejército que estaba preparado para combatir. Tal es así que la derrota de Rosas en Caseros es prácticamente inevitable, porque lo único que le queda es el ejército de Oribe en la banda oriental, que es rápidamente sometido, y unas pequeñas fuerzas ahí en las afueras de Buenos Aires que conduce Lucio N. Mancilla, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se puede decir de Urquiza en relación a su actitud, por ejemplo, en este aspecto, su actitud durante el gobierno de Rosas? Yo creo que Urquiza fue un hombre que cumplió un rol muy importante en la historia argentina, porque para mí es el que ejecuta el segundo gran sueño que tuvieron los argentinos, que empezaron a imaginar un nuevo país en 1810. Ahí el primer sueño fue el de la independencia, que se logró con una lucha heroica, donde hubo una cantidad de argentinos y de héroes, entre los que no estuvo Rosas, nunca estuvo en la independencia. Y el adalid, la figura de ese primer sueño fue San Martín. Pero una vez que logramos ese sueño, que los independizamos, surgió el otro sueño, el de crear con la nación liberada una nación organizada en forma moderna y jurídica. Y ahí tuvimos otras luchas. Fracasó el primer intento de la Asamblea del año 13, fracasó el Congreso de Tucumán, que tenía por fin también ser constituyente, fracasó la Constitución del 19, fracasó la del 26, y es Urquiza el que en 1853 logra concretar por fin el segundo gran sueño, que es organizar el país. Y no solamente lo organiza, sino que lo organiza en forma sumamente moderna, porque el contenido de la Constitución del 53 es realmente admirable, pensando cuáles eran las ideas en ese momento que había en el mundo. ¿Cómo es la cosa ahí? Buenos Aires se puede decir que lo usa Urquiza para sacarlo a Rosas, y después 6 meses después lo echa, porque la batalla de Caseros es el 3 de febrero del 52 y el conflicto de Buenos Aires con Urquiza es en septiembre, ¿no es cierto? Sí. ¿Se puede decir 6 meses eso? después. Sí, y lo que pasa es que, en efecto, los hombres de Buenos Aires habían tenido mucho fracaso para desprenderse de la arbitrariedad que tenía Rosas para con ellos, y lo usan, aprovechan, digamos, Urquiza. Pero Urquiza significaba para ellos lo mismo que significaba cualquier caudillo del interior. Sí. Los hombres de Buenos Aires tenían sus intereses, tenían los intereses del puerto, tenían los intereses, se llame Urquiza, o se llame Ibarra, o se llame como se llame, todos para ellos eran los enemigos de los intereses de Buenos Aires. Urquiza todo el tiempo se reivindicó como federal, ¿no? Yo creo, Pacho, que uno de los ejercicios más difíciles de la vida, y sobre todo para interpretar historia, es tratar de mirar los dos platillos a la balanza al mismo tiempo. Ajá. Y yo creo, a partir de lo que decía Horacio, que es cierto, que de pronto hay un cambio fundamental en la Argentina. Se abre un mundo nuevo y muere un mundo viejo. Lo curioso y lo paradójico de esto es que, para mí, en mi opinión personal, Urquiza no es un ideólogo del mundo que viene. Es un emergente del mundo del pasado que posibilita el mundo que viene. Pero pertenece al mundo del pasado y muere con ese mundo del pasado. No deja de ser federal, no deja de ser cabildo, muere con ese mundo del pasado. A Rosas solamente lo podía derrocar a alguien muy parecido a Rosas. Exactamente. No lo podía derrocar ni Echeverría, ni Alberri, ni Del Carril, solamente alguien parecido a él, ¿no? La espada además de la pluma, y se necesitaba alguien parecido. Pero lo que yo me quedo reflexionando, Pacho, si me permitís, es a partir de esta idea de que este mundo que se abre al progreso, el país organizado, el país que emerge como un país, como se marcaba recién, un país líder en Latinoamérica, me parece que está controvertido este proyecto por la participación de Argentina
la guerra que vivía en Trías llamó la guerra de la triple infamia. La triple infamia. Hay un historiador uruguayo... Aclaremos, espera, la guerra de Argentina, Uruguay y Brasil contra el Paraguay. Un historiador uruguayo que ustedes conocen muy bien, que es José Thomas Wilson, un historiador blanco del Partido Blanco Uruguayo, digamos, se plantea un incógnito interesante. Intenta hacer un ejercicio de historia contrafactual y dice que en la segunda mitad del siglo XIX hubo dos países que quedaron fuera de la órbita del capitalismo creciente. Uno fue Japón y otro fue el Paraguay de Solano López, que, vos no me acordás, Paraguay hizo el primer ferrocarril de América, el primer al torno, el primer telégrafo. ¿Por qué ese proyecto independentista fue ahogado de esa manera? ¿Por quienes estaban de acuerdo en un mundo nuevo? Y de Thomas Wilson me pregunta, en esto consiste el ejercicio de la historia ficticia, ¿qué hubiera sido de la historia de Latinoamérica si el Paraguay desde entonces se hubiera desarrollado como una potencia industrial? ¿Vale la pena? ¿Vos crees que Paraguay podía ser una competencia industrial para Inglaterra? No lo sé, pero Inglaterra evidentemente tenía interés en que ese proyecto no se hiciera. Ahora, Alberdi se opone a la guerra del Paraguay. Precisamente Alberdi es el ideólogo de Urquiza. Urquiza pone en marcha las ideas que Alberdi vuelca en las bases y que había venido explicando en todos sus libros, ¿no? Pero sin embargo después, cuando el proceso sigue, cuando viene Mitre después de Pavón y se hace la guerra contra el Paraguay, es precisamente Alberdi el que se opone a la guerra del Paraguay, y entonces Mitre lo declara traidor a la patria, le dice que si vuelve al país lo va a procesar, y Sarmiento en la presidencia siguiente le mantiene la acusación. Y recién en la presidencia de Avellaneda, que es el hijo de su amigo Marco Avellaneda, recién Alberdi al final de la presidencia de Avellaneda puede volver, ¿no? Vamos a Yo quería decir algo respecto a la guerra del Paraguay. En primer lugar, Urquiza se opuso a la guerra del Paraguay. Urquiza no quería la guerra del Paraguay, hizo lo indecible por evitar la guerra del Paraguay. Inclusive hay cartas que le escribe a Mitre diciéndole, si el precio de la paz es dejar pasar el ejército paraguayo a Uruguay, déjelo pasar, peor es la guerra. Solano López piensa en un principio en aliarse con Urquiza, piensa que puede llegar a contar con el favor de Urquiza. Fue el árbitro en su primer diferencia con Buenos Aires, fue el árbitro elegido. Pero en algún momento se sospecha que Urquiza puede aliarse con Paraguay. ¿No? Por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con la guerra del Paraguay? Cuando Urquiza no puede evitarla, y Solano López, para mí, comete el error de tomar buques de guerra argentinos e invadir Corrientes con 100.000 paraguayos y avance hacia Entre Ríos, ya ahí la postura de Urquiza no tiene opciones. Urquiza es un general en actividad del ejército argentino. La nación, bien o mal, con razón o sin razón, en una guerra, el general en actividad tiene que estar con la nación y ir a la guerra. No puede evitar ir a la guerra. Imagínense ustedes si en la guerra de Malvinas, que a lo mejor coincidimos que fue una torpeza, una cosa que debió evitarse, pero una vez que estuvimos en la guerra, algún general argentino en actividad hubiera dicho, no, yo no voy a pelear porque no estoy de acuerdo con la guerra. Lo colgamos de un farol. Perdón, los generales no pelearon, ¿eh? Bueno, pero digo, si alguien se hubiera negado... Los generales de la dictadura militar no pelearon. Lo va a decir después Alberdi en el crimen de la guerra, él dice precisamente la guerra la ordenan los gobernantes, pero pelean los soldados. Urquiza se ve obligado como militar y además como hombre que había hecho la Constitución. Y el problema de Urquiza era que la Argentina no solamente tuviera Constitución sancionada, sino respetada y vigente. Y él, como general en actividad, al presidente de la República que declara una guerra, tiene que subordinarse, si no, ¿para qué está la Constitución? No, pero además él era gobernador, y el gobernador, las relaciones exteriores las maneja el presidente. Yo como entrerriano, que no estoy de acuerdo con la guerra del Paraguay, me duele, me alegro que Urquiza me haya salvado el honor, porque si hubiéramos sido la única provincia que no va a pelear cuando todos van a pelear y a morir, hubiéramos hecho un triste papel. Urquiza salvó el honor de Entre Ríos y además cumplió con su... lucharon pero contra hay otra la cosa, guerra de Vietnam. Hay otra cosa más. Hay otra cosa más. Paraguay. Urquiza después, cuando fue presidente de la República, después de Casero, es el que le reconoce a Paraguay la independencia. Es decir, tan respeto tenía Urquiza por el Paraguay y por el presidente Solano López, que él es el que reconoce a Paraguay independiente. Se ha hablado acá del Congreso, la importancia de Urquiza en relación a la Constitución, pero quizás sería bueno recordar por qué Buenos Aires no participa de ese Congreso. Entre otras razones es porque se decide que vayan 2 delegados por cada provincia, lo cual para Buenos Aires, que siempre había abusado de su
superioridad numérica, por decirlo de alguna manera, se decide la nacionalización de la aduana y se decide que la sede sea en Santa Fe. Todo eso es, para el Buenos Aires entonces, inadmisible. Bueno, y la capital, Buenos Aires. Y la capital de Buenos Aires, exacto, crear la capital de Buenos Aires, lo cual también es algo que tenía que ver con la nacionalización del poder porteño. Muchas gracias a los dos. Vamos a despedirnos ahora con una frase que yo creo que Urquiza cumplió. Ni mis opiniones ni actos anteriores deben influir en la Constitución. Una vez dictada la misma, seré el primero en acatarla. Mensaje de Justo José de Urquiza a los constituyentes de 1853. Señor presidente, creo que esta discusión se ha agotado y también me ha agotado a mí. Presento mi renuncia al cargo de gobernador de Buenos Aires. ¡Elías! Pero bien, señor, estos demagogos anarquistas. ¡Elías! ¿Pero qué diablos estaba haciendo, hombre? Vamos, siéntese y escriba. Primero, el general Urquiza asume personalmente el gobierno de Buenos Aires. Segundo, queda disuelta la legislatura. Tercero, se clausura y prohíbe la circulación de los periódicos existentes. Cuarto, el individuo Bartolomé Mitre queda separado del Ejército Libertador. Quinto, se ordena la detención y expulsión del país de los siguientes perturbadores. Bueno, ahí estábamos viendo una miniserie argentina de la época que la televisión argentina hacía estas miniseries, estas grandes producciones, la televisión del Estado en aquel momento, en 1980, en plena dictadura militar, curiosamente ocupándose de estos temas históricos y algunos de los temas que se trataban evidentemente debería entrar polémica en aquel momento de ausencia de constituciones y este tipo de cosas, ¿no? Esta producción fue dirigida por Miguel Larrarte, con un elenco realmente extraordinario para la época, Jesús Pecoraro, Héctor Bidón, del propio Rodolfo Rani, Hugo Caprera, que aparecía ahí representando al gobernador Alsina, y el tema de la miniserie era justamente todo el proceso de Urquiza, la Constitución y un poco el momento de la Confederación Argentina. El conflicto de Urquiza, ¿no?, de la Confederación con Buenos Aires, en la cual, bueno, acompañaban a Urquiza prácticamente casi todas las provincias, se desbalanceaba por el hecho de que quien recaudaba dinero con la famosa aduana, que como dijimos en algún programa, es la columna vertebral de nuestra historia, la disputa por las rentas de la aduana. Es muy visible en el hecho de que, como lo señalaba Felipe en su informe, Buenos Aires es sitiado por Urquiza, por tierra y por agua, y que conduce la flotilla de urquicista es Coe, un marino norteamericano nacionalizado argentino, que es el yerno de Balcarce. Y bueno, Buenos Aires intenta armar una flotilla, la pone al mando de un mercenario griego que se llamaba Carrassi, y fracasa. Coe, que era un hombre que tenía mucha experiencia y que tenía una buena escuadra, lo derrota. Entonces, Buenos Aires, ¿qué hace? Soborno. Ya que hablamos tan famosos los sobornos en nuestro país, también hay soborno ahí, y Buenos Aires soborna a Coe por una cantidad muy importante que Coe no quiere cobrar en pesos argentinos, lo quiere cobrar en oro. Era el riesgo país seguramente. El riesgo muy país alto, era muy también. alto. El que hace todo el trámite es entonces cónsul argentino, cónsul, digamos, de Buenos Aires, en Montevideo, que es Carlos Calvo. Y finalmente, bueno, entra mansamente la escuadra urquicista en el puerto de Buenos Aires y se entrega. Y Coe y los principales oficiales parten al exterior a gozar de su oro ganado. Hay una larga tradición de Buenos Aires en eso, porque ya en la Revolución de Riego, en las luchas de la independencia, cuando Fernando VII manda la expedición para que sofoque las rebeliones hispanoamericanas, los hombres de Buenos Aires precisamente sobornan, se dice, a Riego, y entonces Riego se rebela contra Fernando VII y la famosa expedición no viene, ¿no? O sea, no hemos inventado nada en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, el tema también de las relaciones de Urquiza con los brasileños. En realidad, esa es una acusación que se le hace a Urquiza, dice que se unió con el enemigo. Pero en realidad,
El que crea el problema con los brasileños es Rosas, porque es Rosas el que le pone sitio 8 años a Montevideo. Montevideo había sido, el Uruguay había sido reconocido en su independencia por un tratado, y sin embargo Rosas lo sitia, y entonces obviamente que Brasil va a estar en contra, va a defender la independencia de Bueno, pero Brasil no era Uruguay. un niño de pecho, Brasil No. tenía una política expansionista. Te doy un solo detalle. ¿Cuándo es Caseros? El 3 de febrero. Sí. ¿Sabés cuándo entran las tropas vencedoras a Buenos Aires? El 19 de febrero. ¿Sabés por qué entran el 19 de febrero? ¿Por qué? Porque es el aniversario de Ituzaingó, la gran derrota brasilera a manos del ejército argentino que conducía Carlos de Alvear y que determina, bueno, el triunfo argentino en la guerra con Brasil. Brasil entra, las tropas brasileras, que Urquiza lo hace con enorme pudor, tal es así que le dice, le da una información errónea sobre cuándo va a iniciar el desfile, porque le da, te imaginas, una extraordinaria vergüenza desfilar al frente de las tropas brasileras. Las tropas brasileras entran con toda pompa en Buenos Aires el 19 de febrero, festejando, lavando, como ellos mismos lo dicen, la derrota de Ituzaingó. Claro, hay una clara unión de Urquiza en Entre Ríos, él busca la unión de Corrientes, porque así como Entre Ríos había sido la provincia que le controlaba el litoral a Rosas, Urquiza era a la vez el general favorito de Rosas y a la vez el temido, como que en definitiva se le va a levantar. Vos escribiste sobre Alberdi, sí, y veíamos cómo Alberdi en algún momento había estado a favor de Urquiza. Bueno, veamos lo que pasa, veamos lo que pasa. El día que lo exigió su interés personal, Urquiza traicionó su causa, sus amigos, sus hombres. Y después de Pavón, estrechó la mano de su vencedor, Mitre, quien lo ha cubierto de lodo e ignominia. Juan Bautista Alberdi. Bueno, en el próximo programa nos vamos a ocupar también de un personaje polémico como Urquiza, que es Dorrego, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Dorrego, tiene algo que ver. Y bueno, eran federales, digamos, muy distintos. Nos vamos a pelear con él más o menos por las mismas razones, ¿no? A Pache le gusta Dorrego, pero nos peleamos siempre con los mismos argumentos, tendríamos que cambiar, Pero muy interesante, Pero Dorrego, vos sos muy personaje obstinado, no te convencés. federal doctrinario. Tendrías que tener A vos te gusta una lo mayor popular. elasticidad. A vos te gusta lo popular. Sí. Nacional y popular. Auspició Banco de la Nación Argentina. En cajeros automáticos, la mayor cobertura del país.